Anita, buen día, ¿cómo amanecieron? Bien, señor, con un poco de frío, está haciendo bastante frío en la capital del país, pero bueno, aquí nos vamos acostumbrando poco a poco, llovió toda la noche en muchos sectores, pero tenemos noticias. Y yo quiero que empecemos hablando del tema de los aeropuertos, porque ayer ya salió el tema de que la alcaldesa dijo que de ninguna manera iba a haber plan piloto, ese del que hablamos un buen tiempo ayer. Sí, en una rueda de prensa donde Dianita se vio ella como un poquito sorprendida, como que no, los aeropuertos hasta donde yo tengo entendido reabren en septiembre, voy a hablar eso con el gobierno, a ver exactamente cuál es el plan, pero no le suena mucho la idea de arrancar con esos planes piloto a partir del 1 de julio. Ahora, nuevamente aclarar, Dianita, que el hecho de empezar un plan piloto no quiere decir que se reanudan las operaciones aéreas nacionales, ¿no? Esto es un plan piloto para mirar cómo funciona y de esa manera poder dar pasos hacia adelante. Pero mire que coincide un poco con la alcaldesa Claudia López, la ministra de Transporte, que también dijo en las últimas horas que esto al final terminará siendo decisión de los propios alcaldes y gobernadores en cada una de las regiones, dependiendo obviamente del comportamiento de la enfermedad. Así que seguramente aquí en Bogotá este tema de las operaciones aéreas pues se va a demorar más que en otros países. Que es muy difícil, Eduardo, porque si usted se pone a pensar, pues no sé, Medellín habilita sus vuelos, pero no podrían viajar hacia Bogotá, técnicamente. Es que ese es el problema, porque entonces pues digamos que el punto aquí es que tiene que haber un sitio de salida, pero también uno de llegada. Entonces no le sirve al país reanudar sus actividades aéreas si pueden llegar a todos lados menos a Bogotá. O sea, tendría que ser un vuelo Medellín-Cali, Cali-Cartagena. Porque es que entre otras cosas Bogotá, usted sabe, concentra la gran cantidad de esas operaciones, muchos vuelos, por ejemplo, internacionales, hacen escala necesariamente en Bogotá, entonces allí es donde se está mirando cómo funcionaría el tema. Efectivamente, si no funciona el aeropuerto El Dorado en Bogotá, pues va a ser muy complicado. Bueno, le tengo multas, multados 58 conductores, ya hay 53 vehículos inmovilizados, esta es la última cifra que tiene la policía de Cundinamarca, de personas que están queriendo irse de vacaciones, imagínense, eso sigue pasando. No puede. Estamos arrancando este puente festivo y muchos interesados entonces en salir. Recuerde que 116 municipios de Cundinamarca tienen totalmente cerradas las fronteras, entre ellos obviamente los más turísticos, y si no lo cogen aquí a la salida y si hace el vivo y se va por otro lado y tal, seguramente lo van a coger también a la llegada del municipio, así que lo mejor es quédese quietico en la casa y evite ese dolor de cabeza. Una de las noticias más importantes que tenemos hoy en Bogotá, Dianita, tiene que ver con las unidades de cuidados intensivos. Le había contado yo que estábamos muy cerca de esa línea roja del 50%. Sí, señor, ya se llegó. Ya se llegó y ya se superó, estamos en el 53,4%. La alcaldesa Claudia López todavía no se ha pronunciado sobre qué se va a hacer, explicó el ministro de Salud, que si se mantiene durante varios días esa tendencia de que la ocupación de las camas esté por encima del 50%, pues eso podría generar la declaratoria de la alerta naranja aquí en toda la capital de Colombia. Eso quiere decir una cuarentena más estricta. Sin embargo, a través de su cuenta en Twitter, la alcaldesa explicó que quieren mirar bien cuál es el comportamiento durante todo el fin de semana, porque usted sabe que no necesariamente esa es una cifra que va en aumento constante, porque como hay enfermos que se recuperan, entonces salen de esas unidades de cuidados intensivos, así que esa cifra, ese porcentaje también puede bajar. Entonces ellos quieren ir mirando cómo evoluciona el tema para saber si de aquí al lunes festivo es necesario tomar medidas adicionales. La alcaldesa ha dicho que el lunes sí o sí van a ofrecer una rueda de prensa junto con el ministro de Salud para tomar decisiones y anunciar cuáles van a ser las medidas en Bogotá si es que esta tendencia de la ocupación de las camas se mantiene por encima del 50%. Eso quiere decir que el mismo lunes, Eduardo, sabremos qué pasa también con la localidad de Kennedy, cuyos comerciantes pues siempre están muy pendientes aquí de la calle La Manda Más y nos preguntan constantemente qué va a pasar, si ya van a poder abrir de pronto su miscelánea, su papelería. Ese día seguramente tendremos respuesta también. Claro, porque es que además el lunes ya es 15 de junio, es decir, ya es ese día en teoría termina la cuarentena más estricta en la localidad de Kennedy, donde lamentablemente no se está cumpliendo. La verdad es que usted se pasa por muchos barrios allí en Kennedy y todavía ve mucha gente, ve muchos trancones, la gente sigue en la calle, sigue como si nada, muchos locales abiertos a pesar de que no están autorizados para hacerlo, y lamentablemente esa indisciplina social podría terminar pasándonos factura, y en eso se ha hecho mucho énfasis el gobierno, que si no somos disciplinados, pues inevitablemente esas cifras de COVID-19 van a terminar disparándose. A propósito, tenemos 1.530 contagiados adicionales en las últimas 24 horas. Ya difícilmente, Dianita, bajamos de los 1.000. Ya estamos en un momento, digamos, de contagio alto. Ya se están identificando muchos más casos de COVID-19 en Colombia. Sí, señor. La cifra total
va en 45.212, pero la cifra que le interesa a usted, que es la de casos activos, va en 25.934. Esto obviamente restándole los que ya se recuperaron. En la última jornada hubo 55 muertos adicionales, una cifra que también poco a poco va aumentando con el día a día. Y ya que estamos hablando de cifras, le tengo un mapita bien interesante sobre las ciudades que tienen el mayor número de contagios por millón de habitantes. Sí. Si miramos esa cifra, encontramos que dentro de los que más tienen casos están Bogotá, obviamente. La que más tiene casos, digamos, en esa proporción es Barranquilla, que tiene en este momento 1,27. También aparece, por ejemplo, otras ciudades como Santa Marta, aparece Cartagena, que también es una de las ciudades que preocupa, tiene 1,23 en este momento. Y Tumaco tiene 1,26, ese municipio, digamos, que es pequeño allí en el puerto sobre el Pacífico, pero que ya está teniendo un gran impacto por este tema del COVID-19 y aparece en el listado, por supuesto, del departamento de Amazonas, donde encontramos que hay una incidencia del 1,09% casos de personas con COVID-19 por cada 1.000 habitantes. Bueno, hay varias noticias que interesan a la gente y sobre todo en su diario vivir. ¿Qué pasó? Salieron los protocolos para la construcción y los trabajos en los hogares o en los conjuntos residenciales. Este era un tema que usted desde el principio me preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo un daño en una tubería, si yo quiero remodelar el murito, si yo necesito que me hagan algo en madera en mi casa y demás? Bueno, Sí, pues señor. acaban ya de salir los Se protocolos. me cayó una teja, ¿qué Se hago? le cayó la teja, entonces ¿qué hace? Es supremamente amplio, las medidas son absolutamente estrictas, pero le tengo 4 como que son las más importantes para que podamos resaltar. La Listo, primera, señor. y ojo con esta, la persona que vaya a hacer el trabajo tiene que llevar muda adicional. Ok. El señor va a tener que llegar, por ejemplo, a un El maestro. apartamento, Ajá. al maestro o a una casa, y le tienen que tener disponible pues el lugar donde se pueda lavar las manos y demás, pero además donde se pueda cambiar, porque la idea es que se cambie todo, desde los zapatos hasta la camiseta, absolutamente todo. ¿Listo? Listo, señor. Esa ropa que él trae desde la calle también debe estar debidamente resguardada en una bolsa plástica, si es que no hay un lugar, un patio o algo donde la puedan dejar al aire libre. Todo el tiempo se deben usar los guantes y los tapabocas, pero ojo a esto porque es que estos elementos se tienen que cambiar en el momento de llegar a la casa. Porque ha pasado que hay muchas empresas que dicen, no, claro, nosotros tenemos el protocolo, entonces llega el señor con un tapabocas y con unos guantes que seguramente vienen contaminados del transporte público, de donde haya estado, inclusive hay gente que llega con los guantes sucios. Pues la idea es que ellos cuando lleguen a la casa se cambien el tapabocas que llevan y además se cambien los guantes, que esa es un elemento bien importante. Y lo otro es que se debe respetar obviamente la distancia social, que no haya una cercanía mayor a 1,5 metros, y además que en lo posible la zona donde se va a practicar ese trabajo debe estar aislada. Y ojalá si le pueden poner de esos separadores, de esos antisolares, ¿cómo es que se llaman? Los elementos estos que utilizan para las obras, que son los separadores. Ah, los antisombras, los polisombras. Los polisombras, esas que se me escapó la palabra. Tranquilo, señor, aquí se la encontramos. Exacto, entonces utilizar esas polisombras, eventualmente si es que se da pues en las circunstancias de la obra, ojalá se puedan utilizar, ¿no? Todo el tiempo con desinfectantes, todo el tiempo las herramientas con las que se vayan a trabajar también deben estar desinfectadas. Bueno, otra noticia importante para esta jornada. Sí. Yo me imagino que ustedes de esta mañana vienen oyendo un concepto que se llama la hipoteca inversa. Sí, señor, que sé que está causando mucha polémica por ahí, mucha gente hablando y que involucra a los mayores, a las personas mayores de 65 años que tengan su vivienda propia. Bueno, ¿usted tiene claro el tema? Me gustaría que lo explicara para que todos los oyentes y yo también lo tuviéramos claro. Bueno, vamos a explicar inicialmente qué es una hipoteca. Una hipoteca básicamente es que a usted le dan un dinero y el respaldo de ese dinero va a ser su propiedad privada, ¿no? Para Sí, esto señor. necesariamente tiene que tener vivienda propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el gobierno, mire, es que hay mucha gente en la informalidad laboral, eso no es novedad, y como consecuencia de esa informalidad laboral, pues no están cotizando mes a mes en el sistema de pensiones y en el sistema de seguridad social. Entonces, ¿eso en qué escenario nos deja? Pues en el escenario en el que muchas personas de 65 años no van a tener la posibilidad de obtener una pensión. Sí. Entonces, ¿cuál es la opción que está dando el gobierno con esta llamada hipoteca inversa? Normalmente usted le dan una plata a cambio de esa vivienda, pero aquí lo que se está proponiendo es que a usted, las aseguradoras, porque esto no sería a través de bancos, sino de aseguradoras, y a través también de los fondos de pensiones, le empiecen a usted a pagar una mensualidad.
¿Sí? Entonces, por decir algo, le empiezan a usted a pagar 1.000.000 de pesos que le van a servir a usted para su mantenimiento diario. Sí. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que esa renta vitalicia que le van a dar a usted por 1.000.000 de pesos, cuando usted se muera, el predio, su vivienda propia, pasa a manos de esa aseguradora. Ok. ¿Ya? Entonces ese es como el negocio allí. Esa aseguradora se queda con su apartamento a cambio de que durante su tiempo de vida, póngale usted 15, 20 años, le estén dando una renta mensual por esa vivienda. Entonces, básicamente eso sería como una deuda inversa, que es la que está proponiendo el gobierno y que dicen ya está funcionando en otros países del mundo. Y es que, por ejemplo, dice el gobierno que el 17% actualmente de los hogares en Colombia son unipersonales, es decir, no tienen herederos. Entonces, a esa gente no le está llamando mucho la atención el comprar una vivienda propia, y también por esta vía el gobierno lo que pretende es que ellos se animen a tener su vivienda propia para que al final de sus días puedan tener esa renta adicional. Señor. Eduardo, le habla Ernesto Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica. Me imagino que esta dueño de noticia le las interesa, almas de los periodistas. Me fascina la noticia. De hecho, ese es el método con el que me he quedado como con 70 ranchos en el sur, que los tengo ahí para el día de mañana, uno no sabe. Unirlos, venderlos y hacer un campo de golf en el sur para apoyar a las familias pobres y miserables del sur. Entonces estoy totalmente de acuerdo. De hecho, con esa misma metodología ya me le quedé con 3 riñones a 3 empleadas que tenía. No hay derechos. ¿Y para qué le sirven los riñones? No sé, los enmarcaré y cada que vea eso veré mi gloria. Dios santo, es que no le digo, es Qué fatal horror. este hombre. Pero bueno, Eduardo, sigamos. Bueno, entonces, a propósito de esta hipoteca inversa, hay quienes preguntan, y seguramente usted está recibiendo preguntas allí, Dianita. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una vivienda de 200 millones de pesos? Ajá. Y entonces yo, en vez de adquirir esa renta vitalicia, pues yo vendo el apartamento, consigo toda la plata de una vez y eso lo distribuyo a lo largo de lo que me resta de vida. Sí. ¿No? Entonces, lo que ha explicado el gobierno es lo siguiente: si usted hace esa operación en el supuesto de que vende de una vez su apartamento de 200 millones de pesos, pues lo que va a pasar es que, además, digamos, de esos gastos mensuales que usted va a tener, que supongamos equivalen a ese mismo millón de pesos, pues adicional a eso va a tener que pagar el arriendo. Entonces, bajo ese argumento es que el gobierno dice, al final es un buen negocio. ¿Sí me dice entender, Dianita? ¿O Sí, sí lo entendí, la veo haciendo Eduardo. caras como de... No, ¿cómo así? sí lo entendí. Lo que pasa es que sé que a mucha gente le puede interesar y otra puede decir como, claro, pero es que el banco finalmente es el que termina ganando, o la aseguradora. Pero sé y entiendo que hay muchas parejas de personas que ya son mayores de 65 que no tienen hijos y no tienen quien los cuide y no tienen cómo conseguir un trabajo. Y creo que a la hora de pensar en una calidad de vida, pues finalmente cuando fallezcan nadie se va a quedar con la casa, o eso lo van a terminar peleando entre los primos lejanos, hermanos o la gente que quede por ahí, y de pronto ellos en vidas que tienen que disfrutar de esa plata. Supongamos que vamos a hacer usted y yo el negocio. Hágale pues. Eduardo Hernández, yo tengo ya 65 años, me interesa el negocio, pero no lo voy a hacer con las aseguradoras, sino Sí, lo voy a parece de hacer con 65. Diana Medina. Sí, ¿verdad? No me diga eso. Entonces voy a hacerlo con Diana Medina, que le interesó el negocio y le sonó. Entonces, quedamos, Dianita, en que yo tengo un Allá de apartamento sumo. de 200 millones de pesos y usted me va a pagar mensualmente 1.000.000 de pesos. Sí, señor. En el entendido de que usted se va a quedar con mi apartamento, ¿cierto? Sí, señor. Pero no sabemos cuándo se va a quedar con mi apartamento. No. Pueden ¿Por ser qué? 5 años, 10, 15, 20, 30, porque yo no sé usted si mi Dios le dé mucha vida. Exactamente, o si no, ¿no? No Exacto. parece. Obviamente aquí el gobierno está pensando en una reglamentación donde se establecerán las condiciones en caso de que haya alguna muerte accidental o alguna muerte temprana, porque Exactamente, pues evidentemente- es un apartamento de 200 millones de pesos y lamentablemente la persona murió, no sé, a la semana de haber firmado el tema, Exacto. pues ahí... Entonces, en ese caso, obviamente se aplicarían todas las excepciones. ¿Usted hace el negocio o no lo hace? Yo le digo que si yo no tuviera hijos ni tuviera quien vele por mí, pues yo prefiero vivir una buena vida mientras esté aquí. Ya No, después no, de que- pero el Pero negocio que usted le estoy que tiene proponiendo, hijos, Diana. ¿usted lo haría o no? Es decir, ¿usted me pagaría a mí 1.000.000 de pesos mensuales por adquirir a no sabemos cuánto tiempo un apartamento? Que seguramente No. se va a valorizar y demás. Pero es que pues no sé a cuánto tiempo. Sí, evidentemente así se están metiendo al negocio las aseguradoras, bajo esos términos. Eduardo. Sí, no sabemos si a Señor. 15, a 20 años. Diga, Este sistema existe hace mucho tiempo, Ujú. solo que acá son muy ignorantes y hasta ahora lo descubren. Pero yo tengo un primo, por ejemplo, que hace ratos viene funcionando con ese sistema, con ese protocolo, Ajá.
les hace operaciones de senos a las mujeres que se quieren operar, pero no tienen el dinero en el momento. Cuando ellas mueren, él se queda con sus senos. Se llama lipoteta inversa. ¿Y qué hace con esos senos? También los enmarca, me imagino. No, eso los reencaucha y a personas de bajos recursos como Diana Medina, entonces les... Dios santo, no puede ser, santo Dios. No puede Sigamos. ser. No puede ser esto. Óigame, ya entonces básicamente están saliendo los protocolos, mucha atención con la gente que está saliendo. En este momento le puedo reportar que no hay multados por ahora en la autopista norte de Bogotá. Hay algunos multados ya en la autopista sur, pero la verdad es que usted se va a encontrar con una cantidad de policías a las salidas de la ciudad que va a ser prácticamente imposible salir sin que lo pesque la multa. Y ahora no vaya a salir con excusas, ¿no? Porque es que ya empezaron algunos a decir, no, es que sí, yo tengo un pariente, necesito hacer una diligencia en Girardot y me voy a hospedar en Carmen de Apicalá porque es que voy a ir a hacer una vuelta urgente. Porque obviamente en plena época y en pleno puente no se la van a aceptar. Hay algunas regiones que han decidido aplicar el pico y placa, el toque de queda, el toque de queda, como es el caso de la ciudad de Barranquilla, como es el caso de Cali, donde se va a aplicar sectorizadamente, porque Cali también nos ha demostrado, pues es la ciudad de las fiestas. Cada fin de semana cogen de a 10, de a 20, hasta 40 fiestas de personas indisciplinadas que aún en época de pandemia se siguen reuniendo para tomar licor y para bailar. Dios mío, la gente sí, creo que todavía no hemos entendido el punto. Sí, hay que tener una reactivación económica, pero todavía no podemos ir a salir todos a enloquecernos y a meternos a la piscina y a enloquecernos un poco, pero sé que a la gente le pega duro el encierro y además vienen 3 puentes que usted sabe, Eduardo, que en junio son los de salida de toda la gente. Pues ni modo, toca esperar. Toca esperar. Vamos a ver entonces qué pasa a partir de la siguiente semana. Acuérdese que esta cuarentena, esta etapa en la que está el país, va hasta el 30 de junio, así que no se prevé que haya grandes modificaciones para el resto de Colombia. Vamos a ver qué pasa en Bogotá. Podríamos amanecer el martes con grandes noticias aquí, así que aquí estaremos como siempre en la calle informándoles a todos ustedes. Muchísimas gracias por la información, Eduardo. Son las 8:23 en la calle No Manda Más. Usted está actualizado gracias a la calle.